para muchos visitantes. Con organización a la escuela. Fueron juguetes. Pasos lentos. ¿Qué similitud tiene Alaska y Finlandia, aparte de ser de los últimos lugares en donde pensaría ir a vacacionar con su familia? Ambos intentaron experimentar con un ingreso básico universal, una cantidad permanente otorgada a sus ciudadanos simplemente por haber nacido ahí. Hoy, en la mesa de intersecciones, hablaremos sobre esta política pública que para muchos pende en el hilo de lo populista y para otros de lo neoliberal. Como invitados, el maestro Juan Pablo Morales, maestro en Administración Pública con especialidad en Desarrollo Económico y Político por la Universidad de Columbia en Nueva York. Magíster en Investigación Social y Desarrollo por la Universidad de Concepción en la República de Chile y coordinador general de Planeación y Evaluación para el Desarrollo Social de Oaxaca. Por el otro lado, la legisladora federal Alejandra Monral, con posgrado en Estudios Políticos Aplicados, miembro de la bancada panista en la 64ª legislatura e impulsora del Ingreso Básico Universal Rosa. Quédese con nosotros, porque el futuro económico del país se platicará en esta mesa el día de hoy. Yo soy Alex Hernández y esto es Intersecciones, el lugar en donde todo el mundo en algún momento se encuentra. Comenzamos. Sean ustedes bienvenidos, querido público, a Intersecciones. Hoy vamos a tratar un tema sumamente relevante y con dos personas sumamente importantes y especialistas además en el tema. El maestro Juan Pablo Morales y por el otro lado la diputada Alejandra Morla. Bienvenidos, maestro, diputada. ¿Cómo se encuentra, diputada? Muy bien, muy agradecida por la invitación que me hacen para participar en este programa. Les deseo mucho éxito. Sé que somos de los primeros invitados dentro de este primer bloque. Y bueno, pues la verdad muy contenta de poder compartir pues parte del trabajo que he hecho, que he impulsado como diputada federal. Muchas gracias. Muchas gracias por su presencia. Maestro, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Gracias, mi querido Alex. Pues es un gran día, ¿no? Compartiendo aquí con mi querida diputada Alejandra y contigo este gran proyecto y pues tratando aquí unos temas muy importantes para nuestro querido Oaxaca, nuestro país y nuestro mundo en estos momentos. Claro, y el día de hoy es sumamente el tema importante, relevante e interesante porque vamos a hablar sobre el ingreso básico universal. Este ingreso básico universal que ha sido polémico, no nada más ahorita, sino ha estado en debate durante varias décadas ya. En México ha tenido un historial desde los años 70, encontré por ahí algunas iniciativas que se han promovido, pero el día de hoy, a través de la pandemia, se generó todavía un ciclo más aferrado a querer implementar el ingreso básico universal. Vamos a ver de qué se trata. Maestro, académicamente y para que la gente nos entienda, ¿en qué se basa el ingreso básico universal? ¿Qué es? ¿Cómo lo conceptualizaríamos? Sí, mira Alex, y para todo el amable público que nos está siguiendo en estos momentos, es importante mencionar que el ingreso básico universal o renta básica universal, como se le llama en otros países, es un concepto que tiene que ver con un apoyo directo que se le da a la ciudadanía. Tiene su origen en los estados de bienestar, en el welfare state le llaman, y que se empezó a dar a partir del siglo aproximadamente 18, 19, después de la Revolución Francesa, cuando se empiezan a debatir la ayuda a quienes menos tienen, es decir, aquellas personas que quedan desamparadas, qué es lo que se les tiene que dar, quién tiene que ver por ellas. Lógicamente, en esta visión que vino con la Revolución Industrial, se estableció que era el Estado quien tenía que darles esto. Y esta es una tradición además europea, déjenme contarles, que se da en estos países básicamente al día de hoy, países como Noruega, países como Finlandia, que además tienen los productos internos brutos o el ingreso nacional más alto, los estándares de productividad, de transparencia y demás más altos en el mundo.
son los que precisamente abogan por este tipo de iniciativas y precisamente se hacen más presentes este tipo de iniciativas con un tema como la pandemia. Después de la pandemia, ¿quién tiene que ver por las personas que han sido afectadas, por los comerciantes, por estos sectores más vulnerables, estos sectores prioritarios que viven con menos de 1,600 pesos al mes, por ejemplo, o con menos de 52 pesos al día, es decir, aproximadamente con $2 al día, dice el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, con $250 aproximadamente, que es lo que se establecen las líneas de pobreza extrema por ingresos. Entonces, el concepto de ingreso básico universal es un concepto que viene precisamente de esta tradición de estado de bienestar. Ok. El ingreso se basa en la universalidad, tiene ciertos preceptos, ¿no? Como usted lo decía, presentar un ingreso para un ciudadano por el simple hecho de ser ciudadano. Encontraba información sobre que Alaska y Finlandia son los experimentos modernos, aunque por ahí, por ejemplo, en el caso de Finlandia era un experimento reducido a un cierto número de personas, 2,000 personas, y Alaska basado en bonos petroleros, ¿no? Ahora, llevándolo y regionalizándolo a nuestro país, a Latinoamérica, ¿existen casos modernos en donde encontremos el ingreso básico universal? Fíjate que ha habido algunas experiencias, especialmente en Argentina y en Brasil, antes de los programas sociales en los que se inspiraron después de Oportunidades y de Progresa y todos estos programas que se dieron en México, poco antes de esto, que son transferencias directas condicionadas, así se les define técnicamente, se empezó a hablar de estos ingresos que se les diera por el hecho de ser ciudadanos, pero sobre todo de no contar con un empleo, de no contar con un ingreso fijo y sobre todo ser un grupo en situación de vulnerabilidad o un grupo de atención prioritaria, como se le llama al día de hoy. En Brasil fue antes de Bolsa Familia, que fue un programa muy similar al que tuvimos hace no mucho acá en el tema de oportunidades, y se dio en 2001. Empezaron efectivamente de manera regionalizada. Sin embargo, una de las críticas que se tienen tanto para este concepto como para ya la aplicación o la ejecución de este mismo es la disposición presupuestaria que puedas dar. O sea, es muy costoso. Te voy a dar un ejemplo. Tan solo en Oaxaca tenemos 2.8 millones de personas vulnerables por ingresos. De los 4.2 millones que hoy nos dice INEGI que somos en Oaxaca, mujeres y hombres, 2.8 se encuentran percibiendo menos de 3,200 pesos al mes. Esto se llama que están en una situación de vulnerabilidad por ingresos. Y si a esto le agregamos que el 42%, nos dice la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares, la ENIG, con la que se determinan precisamente los índices de pobreza, es decir, si tú ganas 10,000 pesos, 4,200 pesos los vas a destinar a alimentación. Y en ese sentido, una iniciativa con un ingreso básico ayudaría mucho al tema alimentario y especialmente para temas tan, digamos, tan sensibles como el que estamos pasando en estos momentos. Sin embargo, también hay una contraparte que dice, no hay programa público que dure 100 años, ni gasto público que lo aguante. Y ese es el tema. Es decir, en Brasil y en Argentina, el tema del ingreso básico universal no se previó como su alto costo finalmente a las finanzas públicas y terminó siendo una buena intención como gran parte de las políticas públicas que se hacen en América Latina y en buena parte del mundo, si no tienen un diseño, si no tienen una evaluación eficaz digamos, en el corazón del mismo programa. Entonces, las lecciones que tenemos desde Brasil o Argentina es que debemos tener un diseño basado desde los problemas, no al revés, no al revés empezar por los efectos, ¿no? o por las consecuencias que se tengan de ello, sino pensando atacar directamente el problema público que queremos solucionar, y en este caso es la falta de ingresos de los hogares o de las familias o de los individuos o de las personas en situación de vulnerabilidad. Que ahí es donde radica precisamente la importancia
de el grupo parlamentario panista, porque, o sea, el panista, y es una realidad, ¿no? Por más de que otros partidos políticos quieran tomar la batuta y decir que ellos... A ver, en últimos tiempos y desde la campaña de Ricardo Anaya en el 2017, por cuestiones tácticas ahí políticas, Ricardo Anaya ya no la tomó en la segunda parte de su campaña política, pero Ricardo Anaya ya venía manejando la iniciativa del ingreso básico universal, ¿no? Todo esto en conjunto, que obviamente la pandemia es un referente, pero el grupo parlamentario panista tomó en consideración todos estos conceptos, todos los experimentos que se han realizado. Claro que sí, como bien lo dices, es una propuesta que traía Acción Nacional desde la campaña a la presidencia de México con Ricardo Anaya. Él lo dijo tal cual, un ingreso básico universal para toda esta población en pobreza extrema, ¿no? El tema del ingreso de la renta universal, como bien lo indicó ahorita aquí el maestro Juan Pablo, tiene que ver precisamente pues con que haya un recurso, un dinero que tiene que ser universal, que tiene que ser incondicional, que tiene que ser personal para las personas, ciudadanos de México. Lo que nuevamente nos trae el poner sobre la mesa esta propuesta de ingreso básico universal desde Acción Nacional precisamente es el contexto que estamos viviendo, ¿no? De acuerdo a un estudio del INEGI, a tan solo unos meses de la pandemia, pues se hablaba de un impacto de 12 millones de personas que se quedaron sin ingresos, ya sea que estuvieran en la economía formal o informal, pero que se quedaron sin recibir un ingreso, ¿no? A raíz de esto, y que además pues la pandemia es mundial, la crisis económica o la crisis sanitaria, empezó sanitaria y después se volvió económica a nivel mundial, hizo que la propia ONU hiciera recomendaciones a los países para que generaran esta especie de programas o apoyos o transferencias o seguros para las personas que se quedaron absolutamente sin ningún ingreso. Ahora bien, la propuesta la llevamos como bancada, se sumaron otras bancadas de oposición, todas, para promover que existiera este apoyo. Sin embargo, coincido con el tema de que, a ver, también hay que medir el impacto presupuestal, ¿no? Son demasiadas las personas que en este momento se encuentran en esta condición y pues jamás va a haber recurso que alcance para resolver esta situación. En lo personal, yo hice una propuesta adicional como integrante del grupo parlamentario y poniéndome en los zapatos de millones de mujeres y que me toca vivirlo en carne propia, ¿no? Lo comentaba hace un momento, esta situación de las mujeres que son madres trabajadoras y que hoy en día, a raíz de la pandemia, que los niños no pueden regresar a la escuela porque no hay clases presenciales, ¿quién se está quedando a cuidarlos y a darles acompañamiento escolar? Por más avance que tengamos ya en materia de reconocimiento de los derechos de las mujeres, por más avances que tengamos en materia de igualdad, la realidad actual es que todavía la carga del cuidado de los niños y de las niñas sigue estando pues en las mujeres que pues ya digamos que habíamos dado varios pasos hacia adelante, que ya estábamos en esta fase de lograr la autonomía económica, financiera, muchas mujeres insertadas en el mercado laboral, en la economía, y que hoy han tenido que regresar a sus hogares porque pues lamentablemente no tenemos esta perspectiva de género aún y pues muchos empleadores pues les dieron las gracias o bien ellas han tenido que optar para renunciar a sus empleos. Y pues esto trae muchas consecuencias, ¿no? Habrá que revisar cuántos millones, voy a dar la cifra, son cerca de 9 millones de mujeres que son jefas de familia en el país. Esas 9 millones de mujeres pues son jefas de familia, están al frente de hogares y si se quedaron a cuidar a los niños, ¿de dónde van a obtener el recurso para darles manutención? El Estado no puede conformarse con decir, oye, quédense en casa para que no haya más contagios. La gente come y tiene necesidades
y en muchos hogares pues las mujeres son las que están al frente. Entonces yo quise poner sobre la mesa pues una contrapropuesta o derivada del IBU. Bueno, digo que si el IBU, el impacto es muy fuerte, vayámonos primero a un IBU rosa, a un ingreso básico universal para las mujeres jefas de familia que se quedaron sin ingresos o que están ahorita frente a esta situación. Ok, diputada. Usted habla de una política, una iniciativa en donde se desprenda del IBU que su partido político está abanderando. Ahora, ¿por qué los diputados panistas hablamos del impacto? El maestro hablaba sobre el impacto económico. En el PAN, cuando se generó esta iniciativa, se pensó en los alcances también, porque estamos en un proceso de decremento económicamente hablando, ¿no? ¿Se pensó en los impactos económicos? Porque se habla de cifras, ¿no? Por supuesto que sí, estamos hablando de 3,200 pesos mensuales, en ese sentido va mi propuesta, y considerando el universo de estas 9 millones de mujeres como en una fase experimental o una prueba piloto, estamos hablando de cerca de 20,000, un poquito más de 20,000 millones de pesos. Para este año 2021, para el Tren Maya fueron etiquetados 36,000 millones de pesos. Para Dos Bocas son más de 40,000 millones de pesos. Habría que ponderar y habría que preguntarnos cuál es más urgente o por qué poner en primer lugar el tema del Tren Maya cuando va a tardar muchos años aún en poder operar este programa. Me parece que el Estado, repito, tiene una enorme responsabilidad y hoy frente a esta contracción y crisis económica hay que priorizar qué va primero, y me parece que en primer lugar tiene que ser el bienestar de la población, el bienestar de la ciudadanía, porque después de la crisis económica ahora entonces empieza a verse una crisis de seguridad, ¿verdad? Porque la gente pues al no tener empleo, pues ¿qué hacen? Empiezan a subir los niveles de delitos. Por ejemplo, usted me está diciendo entonces que deberíamos de empezar por pequeños núcleos, en este caso las mujeres. Yo estoy diciendo que tenemos que comenzar con las mujeres jefas de familia con madres, ¿verdad? Claro, y de ahí tal vez ya empezar a ir a una generalidad. Sí, hay que medir el impacto. Me parece, nuevamente retomo lo que comentaba hace un momento el maestro, o sea, ningún programa, ninguna política pública va a funcionar si no hay mediciones, ¿no? Si no hay una supervisión, ¿qué es lo que está sucediendo con los programas sociales hoy en día del gobierno federal? Las reglas de operación no son claras. No hay nadie que esté supervisando que efectivamente las transferencias estén llegando a las personas que requieren del apoyo. Entonces, jamás vamos a poder saber si tuvo un buen impacto o no, o esperar a que vengan los censos y entonces pues saber cómo está el tema, ¿no? Pero yo en un primer momento considero eso, y lo digo pues como representante popular, como madre de familia, y sabiendo además que en la medida en que la mujer participa en la vida económica, pues también pues nos va mejor a todos. Ahora, hay otro elemento. Está comprobado el tema de cómo está ligado el tema de violencia familiar, violencia en casa, con el tema de cuando las mujeres no son autónomas económica y financieramente, ¿no? Muchas mujeres que ya habían salido de estos círculos de violencia y que estaban trabajando, y hoy de repente pues se quedan sin trabajo porque están cuidando a los niños. Entonces el Estado tiene que intervenir y tiene que hacerlo y tiene que priorizar, porque recursos finalmente ahí están, estos megaproyectos que por supuesto que son necesarios para generar economía en el país, pero me parece que en este momento no son prioritarios, sino lo prioritario debiera ser el bienestar de la población. Claro. Maestro, ahí me causa un poco de revuelo. En el caso del ingreso básico universal, podríamos estar hablando de que hay la posibilidad de que se llega a una exclusión, o sea, porque entendería que la palabra universal me habla de una totalidad, sobre todo de una ciudadanía, ¿no? De un país, de decir, bueno, vamos a entregarle un recurso a todos
nuestro ciudadano. La diputada habla de que, bueno, empecemos desde un cierto núcleo y de ahí, que tampoco es una cosa rara, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Finlandia se experimentó con 2,000 personas, que eran 2,000 personas desempleadas, pero se puede, no contraviene ahí el tema de la universalidad, que es uno de los preceptos del ingreso. Vamos a un corte, porque tenemos que ir a un corte comercial. Vamos a regresar con esta pregunta que tenemos abierta, si la universalidad está dentro del concepto también de la propuesta de la diputada, y regresamos a Intersecciones, el lugar en donde todo en algún momento se encuentra. Estamos de regreso en Intersecciones, los invitados de hoy en un tema sumamente interesante, la diputada Alejandra Morlán, de este lado, y el maestro Juan Pablo Morales. Y justamente estábamos hablando, maestro, sobre si no le quita el tema de la universalidad, llegar a un solo núcleo. En este caso, la iniciativa de la diputada es el IBU Rosa, ¿no? Llegar a las madres trabajadoras, las madres cabezas de familia, cerca de 9 millones de mujeres, además un sector poblacional bastante maltratado por las políticas públicas del actual gobierno, maltratado durante varios años, no reconocido durante varios años. Sin embargo, no acabaría con el concepto en sí, el concepto per se del ingreso básico universal. Bueno, podría haber una disonancia cognoscitiva, como bien decía nuestro querido autor Jürgen Habermas, ¿no? Cuando hablaba precisamente de este tipo de conceptos. La universalidad aplica a todas y todos en esencia. Sin embargo, desde un tema de política pública, también una iniciativa o una propuesta como esta debe tener una vertiente de estrategia, una vertiente estratégica y una vertiente también de direccionalidad o de focalización a la hora de la ejecución del mismo. Y en este sentido no la habría ya en cuanto a la ejecución. De hecho, tendríamos que pensar, por ejemplo, como un ingreso básico, sin ponerle el siguiente adjetivo, ¿no? Para que no nos cause ruido, esa disonancia. Tal vez el ruido sea nada más mío, ¿eh? Exacto. No, y está bien, digo, porque para quienes nos están siguiendo en este momento puede decir, oye, pero que no lo universal es para todas y todos. Sí, pero a la hora de la ejecución se puede implementar de manera estratégica y de manera focalizada. Y en ese sentido, empezar por un grupo prioritario como son las mujeres jefas de familia me parece adecuado, me parece justo y además estratégico sobre todo. Y también, ¿por qué no pensar en nuestras mujeres jefas de familia, pero en nuestros pueblos y comunidades indígenas? Normalmente dicen que las mujeres en nuestros pueblos y comunidades indígenas tienen esas tres limitantes, ¿no? Ser mujeres, ser indígenas y ser pobres. O sea, salir de esas tres condiciones de por sí ya es una triple limitante que podría ser frente a zonas urbanas, por ejemplo. Un dato, en las zonas rurales, la línea de ingresos por pobreza extrema es de 1,100 pesos. Es decir, en estas comunidades, si tú divides 1,100 pesos mensuales por persona, si tú divides 1,100 pesos entre de 30, estás teniendo aproximadamente 40 pesos al día para sobrevivir. Y eso, y por lo menos
en nuestro estado, que es una entidad con una alta proporción de población indígena, 1 de cada 4 personas viven bajo esta condición. Ahí entra la importancia de una iniciativa, de una propuesta como esta, de tener un ingreso básico, mínimo, le llamaría yo, ¿no? Un ingreso mínimo para la supervivencia. Entonces, ¿cuáles serían la base teórica para poderla llevar, por ejemplo, ahora trasladarla a las comunidades indígenas? Porque efectivamente, la línea de bienestar dentro de las comunidades indígenas es todavía menor a la de una zona urbana. Es correcto. ¿Cómo podríamos llevarlo? Iniciativas como esta, como la de la diputada, pero ahora a las comunidades indígenas. La focalización ya la están proponiendo y me parece muy adecuada, como decía yo, o sea, a mujeres. Yo la focalizaría todavía más, o sea, prioritariamente a zonas rurales, a zonas con alta proporción de población indígena. O sea, todavía puedes acotar el universo, si así lo quieres llamar, precisamente también para aplicar estratégicamente los recursos. Sabemos que los recursos son escasos y lo que yo decía, o sea, siempre van a ser insuficientes. En ese sentido, o sea, lo poco mucho que tengas disponible o lo que tengas finalmente como voluntad de poner tú desde el diseño del presupuesto en la Cámara de Diputados y, por ejemplo, que ahí entiendo es un jaloneo que tienen que ver sobre la priorización de lo que quieren entre grandes proyectos, programas sociales, no sé, es una definición que incluso los propios legisladores, o sea, tienen que escuchar a sus electorados sobre esa prioridad. Tendría que hacer por ahora lo menos con esta nueva dinámica, lamentablemente no desde está la ciencia política, pero eso es lo que tendría que ser. Así es, un ejercicio de rendición de cuentas, ¿no? Y en donde a nuestros representantes tendríamos que pedirle, oye, diputada, oye, diputado, ¿qué estás haciendo precisamente para mejorar mis bolsillos, para mejorar mis condiciones de vida? Y ahí es donde la ciudadanía tiene que hacer este ejercicio de rendición de cuentas. Y digo, me voy a meter un tema un poco más polémico, pero normalmente este ejercicio de propuesta hacia quienes menos tienen en busca de una igualdad, tradicionalmente ha venido de la izquierda. O sea, no se puede hablar, o podría decir que soy una persona que comulga con los principios de la izquierda en la búsqueda de la igualdad y del bienestar social con una rectoría del Estado si no pienso en los que menos tienen. Y pareciera que ahorita, digamos, en este momento no se está vislumbrando eso, se priorizan otros temas y no hacia quienes menos tienen. Pareciera, pero bueno. Claro. Diputada, se me viene a la mente, estamos hablando que el INEGI menciona que esos 9 millones de mujeres que son la cabeza de la familia, son el 28.5% de las familias en nuestro país. Pero ¿no estaríamos excluyendo a las otras mujeres que, por ejemplo, dependen? O sea, hablábamos de la violencia, porque es un hecho. La violencia económica es uno de los factores que más se nota en las familias, ¿no? Y que sufren las mujeres. Pero en donde el jefe de familia es un hombre, por ejemplo, estaríamos excluyendo a esas familias. Ahí también radica violencia de género. Claro que sí, bueno, pues es que a mí si me preguntaran, pues yo diría, bueno, hagamos una propuesta para todas las mujeres. Yo inicialmente la propuesta era todas las mujeres que sean madres trabajadoras y con hijos hasta cierta edad escolar, ¿no? La educación básica. Sin embargo, el universo se vuelve mayor, el presupuesto que se necesita es mayor y la posibilidad de que transite, pues obviamente pues se vuelve prácticamente nula. Si nada más con esta propuesta y que el impacto son cerca de 20,000 millones de pesos, hoy los diputados de las izquierdas o en particular de Morena, pues simplemente dijeron no, votamos en contra. Ojalá y realmente se hiciera este análisis de reflexión del que dice el maestro, porque eso es lo ideal, para eso estamos los diputados, para eso es que somos representantes de las personas. Pero hoy en día la Cámara de Diputados, y lamentablemente pues simplemente pues pareciera una oficialía de partes, por eso la importancia de cuidar los equilibrios entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.
pero eso hoy lamentablemente no está sucediendo. Quienes somos oposición no somos una mayoría. Entonces, prácticamente el presupuesto ya ni siquiera nos permiten revisarlo, ni meterle mano, ni nada, ya viene planchado. Y perdón, pero los diputados de Morena pues no saben ni qué se está votando, nada más pues como borregos levantan la mano y ahí van, ¿no? Entonces yo traté de ir acotando, y bueno, por supuesto que sé que está esta situación de muchas mujeres que dependen de alguien más, de su pareja, y en muchas ocasiones pues puede ser un hombre violento, ¿no? Habrá que ver por ellas, por supuesto que sí, pero dentro de eso yo dije, bueno, pues las mujeres que están solas sosteniendo un hogar con niños, con niñas que quizá ya sufrieron violencia, ya se liberaron, ya salieron, o se quedaron solas desde un principio, y que además muchas veces son quienes mantienen a los abuelitos, a los padres de ellas, o a veces hasta del marido que ya hasta se fue, ¿no? Entonces, yo quise hacerlo en un universo mucho más pequeño, ¿no? Y ahorita retomando un poquito lo que preguntabas del ingreso básico universal, bueno, la base pues viene de esta propuesta ya de antaño, de mucho tiempo atrás, pero también pues estamos hablando de un universo, que el universo pues en este caso son mujeres jefas de familia, ¿no? Madres y jefas de familia. ¿Y por qué, por ejemplo, escuchaba al senador Batres que también se subía a este tren en donde mencionaba del ingreso básico universal y que Morena era quien abanderaba desde hace tiempo atrás? Los programas sociales han servido de manera clientelar, ¿no? Y es uno de los más grandes bastiones de un gobierno en turno, ¿no? Porque es la manera proselitista de llevar el mensaje, ¿no? Pero ¿por qué si Morena, el PAN, están abanderando esta iniciativa? ¿Por qué no se ha llegado a un consenso? ¿Cuáles son las partes en donde pareciera que todo el mundo está a favor de ello, pero no se logra? Porque a Morena les encanta el doble discurso. Son de izquierda, pero nada más en las campañas o en los discursos. Dicen que primero los pobres, pero cuando tenemos la oportunidad de discutir y de aprobar o de modificar un presupuesto que contemple precisamente a las personas que están en pobreza extrema o que están en esta situación de que perdieron sus empleos, simplemente se quedan mudos. Y cuando hay que salir a los medios, entonces dicen, no, primero los pobres y que el ingreso universal y que las mujeres, pero cuando hay una oportunidad real de votar, simplemente no lo hacen, ¿no? Es esto lo que lastima la confianza de la ciudadanía hacia los políticos en general, hacia los partidos políticos. Estamos en una crisis de credibilidad. Y me parece que por eso es bien importante cuidar los contrapesos, cuidar los perfiles de las personas que van a estar ocupando estos espacios para que realmente representen los intereses de los ciudadanos y no los intereses de un partido político o bien de un jefe de Estado. Claro. Maestro, la diputada hablaba de una realidad que es los dobles discursos de los partidos políticos, ¿no? Y yo le mencionaba sobre los programas sociales. Los programas sociales siempre han sido una herramienta del gobierno para llevar el mensaje. ¿Tendría que con el ingreso universal básico eliminar los programas sociales? O sea, desde la parte teórica, los experimentos que se han realizado es eliminemos todos los demás programas sociales porque además otorgamos la libertad al ciudadano de que elija libremente, porque al final de ahí también radica la universalidad, ¿no? La ventaja de la universalidad, de la libertad del ciudadano para elegir sin tener que ser coaccionado a través de un programa social. ¿Tendríamos que eliminar los programas sociales si tenemos un ingreso básico universal? Es una gran pregunta. Y es a lo primero que nos vemos tentados cuando diseñamos este tipo de políticas públicas, ¿no? Es decir, eliminemos lo que no sirve para poder implementar algo nuevo. Y más en una iniciativa tan importante y tan adecuada, insisto, como esta del ingreso básico. Sí, dejemos el universal un poquito de lado, pero ingreso básico para los grupos prioritarios. Y en este sentido,
más que eliminarlos es complementar los que hay. Porque si no, estaríamos rompiendo abruptamente, digamos, el ejercicio de un programa. Tendríamos que evaluarlos primeramente, ¿están funcionando o no están funcionando? Coneval ha hecho grandes esfuerzos para poder evaluar, por ejemplo, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, el programa de Sembrando Vidas, el programa de Adultos Mayores, y ha hecho un sinnúmero de observaciones que incluso podemos checar de manera pública, ¿no? Y muy interesantes. En el caso de, por ejemplo, de la pensión para adultos mayores, que ahí también le llaman universal, pero prefiero llamarle pensión para adultos mayores nada más para no entrar en estos adjetivos, ha dicho que sí ha funcionado y ha ayudado al fortalecimiento del ingreso de los hogares mexicanos. Digamos, tratar de eliminar, por ejemplo, ese tipo de programas, si ya están avanzando y vemos que hay, ellos también hay retos, tienen retos, por ejemplo, en qué están gastando, por ejemplo, estos adultos mayores, ¿no? Si realmente está llegando para poder o realmente para mantener, digamos, a toda la familia, y los pobres, digamos, adultos mayores realmente nada más están siendo utilizados, ¿no? Que ese es un debate también, incluso desde el punto de vista teórico, sobre el ingreso universal, que en algunos de sus críticos decían, pues es que si se les da a todo mundo, ya no van a tener incentivos para trabajar, ya no van a tener incentivos para poder superarse, ¿no? Pero la realidad es que, digamos, en los países donde mejor se ha implementado esto, que son los países europeos, que con lo que empezaba diciendo, también va alineado de una alta tasa impositiva que tienen, porque es de donde se van a financiar. 80% de los ingresos de estos países vienen de los impuestos. Te quiero preguntar, en México o en nuestro país, por ejemplo, ¿cuánto recaudamos? ¿Seremos capaces de poder dar un ingreso para poder, digamos, recaudar lo suficiente para poder un ingreso al mayor número de personas? Son de esas preguntas que se tienen que contestar, ¿no? Por supuesto. Diputada, ya lamentablemente bajaron una propuesta, una iniciativa que al parecer era buena, ¿no? Llegando a esta conversación, entendemos que ir desde un núcleo menor a tal vez irlo aumentando parecería algo positivo. ¿Cuál es el siguiente paso, diputada? Ahora, ¿sobre qué vamos? Si la oposición dice que no, ¿cuál va a ser la siguiente iniciativa? Estamos nosotros actualmente pues ya en el último periodo ordinario del último año legislativo. Me parece que estamos frente a una oportunidad para que los ciudadanos puedan reflexionar y valorar bien quiénes van a ser los representantes y buscar que no tenga una bancada pues como ahorita, pues la mayoría, porque ¿qué pasa? Pues precisamente se atoran este tipo de iniciativas, porque más bien lo que ellos hacen pues es cuidar los intereses del Ejecutivo, y el Ejecutivo pues prácticamente pues no tiene dentro de sus prioridades el tema de las mujeres, ¿no? En este sexenio pues esa ha sido una de las características principales, que las mujeres estamos fuera de los programas sociales, ¿no? En su momento pues ya se habló del tema de oportunidades, que después fue Prospera, y eran programas buenos. Quizás se podrían hacer modificaciones y mejoras, se tendrían que hacer evaluaciones, pero más allá de qué programa, de quién fuera, o sea, en su momento lo empezó el PRI, en su momento lo tomó el PAN y le siguió, y después otra vez el PRI, y ahora pues todo eso olía a corrupción y lo desaparecieron. El tema de las estancias infantiles, que también fue uno de los temas de mi agenda y que abanderé y que traté de defender, promovimos varios recursos aquí jurídicos, varios amparos, buscando pues que no se perdiera. Bueno, pues también se eliminó, y este programa ayudaba precisamente a las mujeres, madres trabajadoras, porque tenían un espacio seguro donde dejar a sus hijos de manera tranquila, sabían que iban a estar en un espacio con mujeres capacitadas y que además eran supervisadas por el propio gobierno mientras ellas iban a su trabajo. Principalmente por las mujeres beneficiadas de esto
pues eran las que no tenían prestaciones, ¿no? Hoy en día desapareció y se generó este programa que se llama Programa para Madres Trabajadoras con Hijos Menores de 5 años o algo así. A la fecha de hoy no conozco a ni una sola mujer que esté recibiendo este tipo de apoyos y gran parte de ese recurso en teoría se mandó para las comunidades rurales donde ni siquiera pues hay guarderías y ahí la dinámica es distinta. También tendríamos que tener esta cosmovisión de cómo funcionan las cosas en las comunidades y pueblos indígenas, ¿no? Entonces el presupuesto para el 2021 ya fue aprobado, lo que queda pues es hacer exhortos y llamados y esperar a que la Secretaría de Hacienda pues pudiera generar ahí ajustes para pues poder poner sobre la mesa y empujar este programa, ¿no? Hoy en día pues las mujeres son las que están sufriendo principalmente las consecuencias. No sabemos cuándo se van a reanudar las clases, los empleos se siguen perdiendo. Entonces, buscando que tengamos un Congreso mucho más plural y mucho más comprometido con las causas ciudadanas, pues tendríamos que esperar a que llegue el presupuesto 2022 y ahí hacer los ajustes necesarios y volver, por supuesto, a rescatar estas propuestas del ingreso básico universal o el ingreso rosa para las mujeres. En este caso es un hecho que algo característico del gobierno actual a nivel federal es cortar de tajo las cosas, ¿no? No sirve, ¿no? Hay corrupción, cortamos de tajo, ¿no? Es un hecho también que no existe bases de datos 100% transparentes en los programas sociales. Pero a lo largo de la historia, tanto el PAN, pareciera que la izquierda es la que empieza a incentivar este tipo de propuestas como el ingreso básico universal, y el PRI se ha mantenido bastante hermético en este sentido. Usted hablaba de una agenda para este año. Con las alianzas políticas que se van generando, sobre todo el sí, vamos por México, el sí por México, no va a encontrar el Partido Acción Nacional estas rupturas en cuanto a la agenda que quiere llevar a cabo el PAN y que quiere llevar a cabo pues los otros partidos políticos que están en coalición. Sí, se ha firmado una agenda mínima de compromisos que van a empujar los partidos políticos que han decidido participar en esta gran coalición de Sí por México. Sin duda las mujeres es parte fundamental de esta agenda de trabajo. En su momento cuando se hizo la presentación de Sí por México, pues se habló de cada uno de los rubros en materia de educación, en materia de sustentabilidad y por supuesto en el tema de mujeres. Me parece que sí tendremos la coincidencia, pero bueno, el objetivo pues será primero recuperar y tener una mayoría que nos permita pues ir empujando estos temas y anteponer por supuesto siempre pues el bienestar de la gente. Maestro, por último, si tuviéramos que definir en corto o una estrategia así, ya sé que lo estoy agarrando de pronto, pero para regionalizar este ingreso básico, ¿cuáles serían los puntos principales que los legisladores, que el gobierno federal, que el gobierno estatal, que los gobiernos municipales tendrían que tomar en cuenta para decir, ok, vamos a tomar las iniciativas del ingreso básico, dejémosle el universal a un lado, como usted lo dice, pero para que lo vayamos implementando en varias partes de nuestro país y que se vaya sembrando la semillita? Escuchaba que esto es el futuro, ¿no? ¿Cuál sería la estrategia para que deberían de tomar los gobiernos? Bueno, esa es la pregunta que se hace la doctora Alicia Bárcenas, ¿no? Desde la CEPALI, que ha propuesto precisamente la importancia del ingreso básico. Imagínate, organismos internacionales, cómo implementarlo, cómo debe ser estratégicamente. Sabemos que en América Latina vamos a tener altos índices de pobreza después de la pandemia y una iniciativa como lo es un ingreso básico puede ser una alternativa que pueda, ya no digas minimizar estos indicadores, sino solamente estabilizar o contenerlos nada más para que la caída no sea tan abrupta. Y esa es de las preguntas que se están haciendo. Una puede ser la focalización. ¿Cómo podemos empezar? La investigación.
Claro. La investigación es clave. O sea, para hacer un diagnóstico, tú cuando vas al médico, o sea, si tú no tienes una investigación primero de cómo está tu organismo, finalmente vas a estar dando una serie de paliativos, una serie de medicamentos que quizás no puedan ser adecuados. Y posteriormente la evaluación de los mismos, o sea, cómo te sientes, ¿no? Finalmente la evaluación en su concepción mínima es la comparación, cómo estabas ayer y cómo estás hoy. ¿Estás mejor? ¿Está funcionando o no está funcionando? Y sobre estos dos polos, la investigación y la evaluación, yo creo que es a lo que le deberían apostar los gobiernos en todos sus niveles, federal, estatal, municipal, pero también todos los, todos los poderes también en ese sentido. Y por ejemplo, en la Cámara de Diputados tienen centros de investigación muy interesantes como el Centro de Estudios de Opinión Pública, ¿no? que podrían ayudar un poquito a poder definir estrategias hacia quienes se les tiene, por dónde podemos empezar, cuánto es suficiente, 3,000 pesos son suficientes. De entrada pareciera que está sobre los indicadores, por eso lo tomaron, pero ver si eso es suficiente ante las tasas inflacionarias a las que vamos a enfrentar, checar las proyecciones que van a haber para los 2 próximos años, la disposición presupuestal, etcétera, ¿no? A nivel local también tienen espacio. El propio Coneval es un centro de pensamiento, un think tank le llaman, ¿no? Importantísimo en nuestro país, y yo creo que deberíamos como aprovecharlo más, fortalecerlo. Más allá de este debate de que es otro, ¿no? Del tema del debilitamiento de los órganos autónomos, ¿no? Pues por algo, digamos, surgieron precisamente para darle ese sentido de ciudadanización a estos órganos. Entonces, son grandes debates que se tienen que dar en los próximos meses y donde seguramente mi querida diputada va a estar presente y va a ser partícipe de ellos, y bueno, ojalá pues pudieran enfatizar en estas dos vertientes, en la investigación y en la evaluación de este tipo de iniciativas antes de implementarse. Y ahí es donde radica la importancia de espacios como como Intersecciones, ¿no? Donde la academia y la política se juntan, se crean consensos, se platica, se debate sobre el asunto, y esa es la importancia, porque además de transmitirlo al espectador, a la persona que nos está viendo, el ciudadano se va con un conocimiento más claro de estos temas que de repente pareciera que se quedan en una cierta esfera, ¿no? Y les agradezco mucho el día de hoy su presencia en este espacio. Diputada, ¿algo más que quiera agregar para terminar? No, bueno, pues agradecerles la oportunidad de estar aquí, un honor pues compartir este foro aquí con el maestro Juan Pablo. Sin duda bien importante este tipo de ejercicios, porque de repente pues también pareciera que salen ocurrencias de los diputados y de las diputadas, y creo que es importante ver la factibilidad, la viabilidad de las cosas que proponemos nosotros, así que el tener la oportunidad de que nos pongan a prueba aquí frente a los académicos me parece muy bien, porque nos obliga a quienes estamos representando a que realmente sean propuestas viables y no meramente ocurrencias, ¿no? Me parece que es tiempo de los ciudadanos, hay que fortalecer la participación ciudadana en estos tiempos tan complicados, el tema de las organizaciones de la sociedad civil, y presionar precisamente a quienes estamos representando pues para que realmente hagamos nuestro trabajo, ¿no? Que nos obliguen a ser transparentes, a rendir cuentas, y creo que en esa medida iremos pues implementando y generando cambios positivos para México. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Maestro, ¿algo por último que quiera agregar? Agradecerte, mi querida diputada Ale García Morlán, querido Alex, y a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy en esta transmisión, y agradecer este espacio que yo creo que son importantes para la participación ciudadana y sobre todo para el fortalecimiento pues democrático de nuestro país. Ya escucharon al maestro. Muchas gracias a todos los que estuvieron hasta este momento en esta segunda emisión de Intersecciones. Les agradezco también al Hotel Oaxaca Real, que nos abrió las puertas el día de hoy. Y pues no me queda más que agradecerles a todos. Gracias, y nos vemos en la próxima emisión de Intersecciones, en donde todo el mundo en algún momento se encuentra.